Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí Adrián Puente los saluda, Telemétrico F1, en un formato un poquito más informal, sin pantallas, pero con algunas conclusiones un poquito más en la intimidad después de la transmisión, después de haber tenido Fórmula 1 hoy en Qatar, después de que todos hayan visto lo que pudieron ver o escuchar de lo que viene pasando este fin de semana. Recordar algún desprevenido que este fin de semana tenemos carrera sprint, por eso se alteró un poco el formato. Y hoy viernes tuvimos un solo ensayo, el único para todo el fin de semana, y ya tuvimos la clasificación que habitualmente se disputa los sábados, la tuvimos hoy para el ordenamiento de partida del próximo domingo. Este sábado tenemos la clasificación del sprint y la sprint. Siempre repito esto bastante, pero para que ninguno quede afuera. Lo que quedaron afuera fueron muchos autos, ¿no? En este trabajo de viernes. A mí me preocupa particularmente un poco cómo van a administrar la cuestión de los límites. Claramente los comisarios están muy rigurosos, sobre todo en circuitos donde se demanda jugar el límite, como es este de Qatar, y donde tiene situaciones realmente muy comprometidas. Eh, ¿Qué fue lo que se vio más notoriamente? Acá tengo muy improvisado y son parte de mis apuntes algunas de las curvas para que ustedes entiendan dónde estuvieron las principales dificultades. La peor de todas, donde hasta, bueno, Checo Pérez acá perdió la posibilidad de ir a la Q3, es la curva número 5. Prácticamente todos en algún momento han perdido alguna vuelta en este sector, tanto en la libre 1 como en la clasificación. La otra curva muy comprometida es la curva número 10, mucho más afectada cuando el sol cae, porque el sol cae de este lado, acá está el oeste, entonces el sol cae de este lado y pega de frente acá, se limita bastante la visibilidad en este sector. La curva número 14 terminó siendo un problema que no se vislumbraba en las primeras horas de la tarde, pero sí a la noche, y acá es donde perdió la vuelta Oscar Piastri, en la curva número 14. Curiosamente, Lando Norris, en la salida de la 10, cuando tuvo que retomar el límite yendo hacia la curva número 11, pierde ahí su vuelta, cosa que después le terminan avisando cuando prácticamente estaba por dar la entrevista como uno de los 3 mejores clasificados. Y acá ustedes dirán, ¿qué es lo que pasa, no? Lo que pasa primero que nosotros tuvimos rachas de viento que soplaron todo el tiempo de acá para acá, que estuvieron siempre en contra de la recta principal, pero siempre empujando para el resto de las curvas desde atrás. Ustedes habrán visto que los autos en particular muchas veces entraban nerviosos, más allá de negociar equivocadamente un límite, en general estuvieron bastante nerviosos en algunos momentos y mucho se lo vio a Leclerc, sin ir más lejos, tenían dificultades para acomodar el auto de trompa. Eso habla de un subviraje, o sea, un subviraje es cuando el auto se va de adelante, sobreviraje es cuando se va de atrás. Entonces, la influencia del viento, más frenadas un poco contundentes que tiene el circuito, como por ejemplo la curva número 10, acá lo tengo, como verán acá apuntado, algún dato respecto de esa curva, hace que se genere esa inestabilidad. Ahora, pero por sobre todas las cosas, acá tenemos algunos elementos que es llamativo, en otras carreras en el desierto no fue tan decisivo, como es la presencia de la arena. Pero ¿qué es lo que pasó acá? Que no pasó en Bahrein o que no pasa en Arabia Saudita. La arena estuvo acompañada de mucho viento. Las rachas de viento fueron superiores a los 30 kilómetros por hora. Entonces, metió de una manera muy abrupta la arena del circuito, contemplando que de todas maneras me parece que es el circuito que más adentro del desierto está, no está tan sobre la costa. Entonces, hasta el viento del este, que supone ser el viento marítimo, mete también arena. Entonces, en todos lados teníamos arena y también lo tuvimos durante la noche de clasificación, aunque no se veía del todo, porque lo que hace el sol es que visibiliza más las partículas en el aire, entonces se veía todo con muchísima más claridad. Ahora, quiero hacer un apartado respecto de cómo se van a gestionar los límites. No me preocupa tanto por los pilotos, me preocupa tanto por el criterio de los comisarios. Y ustedes dirán, bueno, pero la ley ya está escrita y es igual para todos. Y gana el que respeta mejor esos límites. Y es cierto. Pero yo creo que a futuro debemos revisar esta cuestión de manera conceptual. O sea, una cosa es que uno se pase 5 metros de un límite y otra cosa es que uno se pase 2 centímetros de un límite.
Peor que eso es que suceda lo que sucedió durante la conferencia de prensa del final, donde Lando Norris estaba a punto de hablar y lo corrieron, porque ahí le avisaron que había perdido su vuelta. Y peor que eso, Piastri, que ya hablando, le avisa a la entrevistadora que había perdido su vuelta y lo sacaron también de lo que era en ese momento un lugar de privilegio. Y terminó favoreciendo a Russell y a Hamilton. Por supuesto que esto no está ni cerca de ser un razonamiento crítico respecto de la posición de Mercedes. Mercedes hereda las circunstancias tan particulares de los límites. Ya esta polémica la habíamos tenido en Austria. Ustedes recordarán que yo fui bastante enfático también, demandando por una solución un poco más conceptual, que evidentemente no va a ser por lo menos este año, y se van a seguir aplicando criterios muy rigurosos en tanto en cuanto alguien se pase muy pocos centímetros de los límites. Ahora ustedes dirán, bueno, pero los límites son por cuestiones ¿de qué tipo? Bueno, en principio de seguridad y para que nadie saque ventaja. La seguridad está bastante resuelta porque todas las curvas tienen fugas muy profundas. No es un circuito donde las paredes estén cerca a riesgo de pegarse. La otra cuestión es que me parece que tienen que estirar un poquito el límite porque la demanda es muy crítica para autos tan pesados y tan grandes como nunca en la historia. Entonces, una cosa, insisto, son 5 centímetros, otra cosa son 5 metros. Y si en esos 5 metros uno aprovecha el asfalto en la fuga para eventualmente ganar una posición, ahí sí me parece que es claro que se puede aplicar otro tipo de criterio. De ninguna manera nadie va a ganar una posición en carrera con esto, porque si uno utiliza más metros de una curva, hace una vuelta más larga, entonces es inviable que uno gane una posición. Porque además es un asfalto diferente, casi todo está pintado y en la pintura uno se desliza todavía más, o sea que ya ir encima de la pintura es un castigo en sí mismo. Entonces es realmente, creo que hasta innecesario estar marcando tanto los límites cuando incluso además en muchos casos tenemos los curbs o los cordones que son altísimos. Ya a riesgo de que el piso, con el efecto suelo que tenemos este año, se pueda incluso ver dañado. O sea, es mucho lo que se pierde cuando uno se pasa un límite agresivamente, que no hace falta estar con la lupa observando y anulando vueltas todo el tiempo, porque se hace el papelón que se vio en la clasificación de hoy. Repito, tal vez alguien no vio la clasificación y yo debo aclararles que Norris y Piastri estaban en primera y segunda fila y le sacaron las posiciones porque revisaron sus vueltas y se habían pasado por muy pocos centímetros, uno en una curva y otro en la otra. O sea, de hecho, los dos intentos de Norris quedaron inválidos, pero Norris se enteró prácticamente en el podio, digamos, de la clasificación. Lo que me parece que es un tema que habría que revisar, pero que además lo que hay que contemplar es que hay elementos muy especiales de este fin de semana, que es el viento, un viento con ráfagas muy fuertes, y la arena que hace de este circuito algo absolutamente deslizante. Y si además los comisarios terminaron rotulando este circuito como circuito nuevo completamente, porque se reasfaltó todo el circuito y quedó visible que ese asfalto estaba totalmente brilloso y deslizante, y emana de un nuevo asfalto un aceite, una resina que lo hace todavía peor, hasta tanto madure el asfalto, yo creo que hay ciertas situaciones que hay que contemplar. Porque además sacan de combate a autos que pueden dar espectáculo y que pueden estar en una pelea franca, como es el caso de Carlos Sainz, el caso del propio Checo Pérez o Alex Albon, ¿no? que ha levantado mucho su rendimiento con el Williams. Entonces, me parece que esto hay que tomarlo como apunte y acá es donde yo me refiero, debería haber cierta flexibilidad a la hora de evaluar la cuestión de los límites. Insisto, no creo que esto suceda, no creo que haya niveles de tolerancia, entonces a esto quiero llegar. El sábado, mucho más especialmente que el domingo, porque el sábado además tenemos otra clasificación y además tenemos una carrera sprint que obliga a ir más rápido y más al límite, creo que vamos a tener polémicas de todos los colores en este sentido y se van a anular un montón de vueltas, las condiciones climáticas van a ser las mismas, entonces los deslizamientos, los autos nerviosos, los autos al borde de pasar esos límites prácticamente todo el tiempo, va a ser una constante y vamos a tener seguramente muchas incidencias desde este punto y muchas revisiones desde este punto, lo que me parece nadie va a tener una jornada cómoda.
La verdad es esa, nadie va a tener una jornada cómoda. Así que les recomiendo que sigan con atención lo que va a suceder por lo menos este fin de semana. Y vemos si hay algún ajuste en relación de configuración. Porque yo lo que observo que en líneas generales todos tienen mejores prestaciones en recta. ¿En qué rectas? A ver, sector número 1, espero que este mapita sea lo suficientemente claro. Este es el sector 1, este es el sector 3. El más trabado es el sector 2, el sector del medio, el que acá yo lo identifico con este verde más fuerte. Y es en el sector 1 donde tenemos parte de la recta principal y la recta que une las curvas 3 y 4. Y acá, en el sector número 3, tenemos rectas un poquito más cortas, pero esta que une la 13 con la 14, la 14 con la 15, la 15 con la 16. Y en líneas generales, todos han apostado por tener mejor prestaciones en las rectas. Entonces, ¿qué han hecho? Descargaron los autos para ir mejor en estos sectores. Esta es la clave de Alonso, por ejemplo. Esto demanda poner un ala más descargada. Ahora, yo no sé si hoy están todos pensando y van a demandar, obviamente, un cambio, independientemente del parque cerrado, y van a cargar un poco más los autos para apretar un poco más, contemplando lo que el viento les está demandando y lo deslizante que está el circuito. Entonces puede ser que hasta mismo incluso la vuelta sea un poco más lenta, pero sea un poco más estable y un poco más previsible. Si uno busca, por ejemplo, recursos de imágenes de este viernes, vamos a dar cuenta que en la mayoría de los casos, a excepción de Red Bull, casi todos fueron con alas traseras bastante rectas, bastante descargadas, lo que hace una tendencia a tratar de ir mejor en las rectas. Pero tenemos tanto viento y tenemos tanta arena todavía, y lo vamos a tener el sábado, que van a demandar más estabilidad, más deportancia, y no descartemos que haya ajustes de carga aerodinámica en diferentes lugares del auto. Así que los invito a seguir conectados todo el fin de semana. Un placer como siempre y muchas gracias. Hasta pronto.